Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les voy a compartir un ratito la pantalla. Si recordamos la anterior sesión que habíamos tenido de forma presencial, estuvimos ya trabajando esta parte de los proyectos, ¿no? Deber de seleccionar un tema de trabajo y bueno, ¿no? Entonces, en función de eso, ustedes tenían acá un enlace, ¿no? Para que puedan realizar el llenado. Ya con algunos estuvimos quedando más o menos de acuerdo, ¿no? O sea, lo que habría que ver de tener un poco de cuidado era ver de que no se repitan los proyectos, ¿no? Que no se repitan los proyectos con las gestiones pasadas, que no se repitan los proyectos con gestiones pasadas y también con ustedes mismos, ¿no? Ustedes como parte del grupo, que tengan mucho cuidado de no seleccionar el mismo tema de proyecto o tal vez ver de coordinar. Entonces, la lista todavía no está completa. Entonces, lo que voy a comenzar a hacer es, voy a comenzar a confirmar los temas de proyecto con los que ustedes van a trabajar. No sé si Melgarejo o tal vez Mollo Torres Wilson se encuentran por ahí. Sí, Inge, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, de ustedes está confirmado esto del oxicorte. Estábamos hablando en la clase presencial de que, bueno, no lo iban a hacer a través de Arduino, ¿no? Sino lo iban a hacer a través de, bueno, van a ver otra forma de trabajar distinta del Arduino. Entonces, ese tema estaría confirmado. Sí, me parece que sí, que estamos viendo esa opción de no utilizar el Arduino. ¿Ya? Le vamos finalizando, Inge. Ya, me parece muy bien. Entonces, vamos a confirmar el tema. La pareja, el grupo se está manteniendo, ¿no? Positivo. Ya, muy bien. Choqueta, Apasa, Nelson está por ahí. Atento, Inge, sí, aquí. Ya, Nelson. Te habías planteado el tema de la automatización de una planta de hormigón, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos con esto? Sí, sí, Se mantiene entonces, ¿no? Una sí, consulta, correcto, Inge. ya, una consulta, Nelson. Esta parte de la planta de hormigón, pucha, van a disculpar algunas cositas que se me va por la cantidad de proyectos con los que trabajo. Eh, Tú vas a hacer la parte de automatización y ¿cómo estabas pensando hacer la defensa? Porque hablamos de toda una planta de hormigón. Inge, yo estaba pensando ver de hacer la programación y vamos a generar la construcción de su tablero principal y hemos conseguido, por ejemplo, el tema de sus balances con lo que va a trabajar. Y para la defensa estaba pensando hacer una comunicación vía videollamada, digamos, para la puesta en marcha. Va a La ser puesta a en largo marcha. funcionamiento. Ya. El tema de esto pareciese un poquito más trabajo dirigido que proyecto de grado. Un poquito por el tema de que como no vas a llevar en físico el proyecto, entonces los proyectos de grado los llevan en físico. O si es posible,
hacen el tablero en su escala normal, en su escala real, pero traen algunos equipos para la demostración a escala, ¿no? Que era algo más o menos que se estaba viendo por el tema de que en algún caso, así como tú, digamos, has seleccionado lo que es bastante amplio, bastante grande, no lo pueden traer, entonces vean, pero la forma de hacer la demostración. Habría la posibilidad de, así como me decías, ¿no? Sí, Inge, yo creo que sí, va a ser utilizado por sector. Ya, ya, gracias Nelson. Arias Cardoso Nick Jovi. Inge, Ahora sí te escucho. Dice diseño y automatización de sistema de dosificación alimentaria para animales domésticos. Inge, quería hacer una consulta. Dime, te escucho. Quería realizar otro proyecto junto con un compañero que se trata de diseño y construcción de una lavadora de hortalizas. La lavadora de hortalizas para 2 personas, pero Diseño, construcción y semiautomatización sería. ¿en qué consistiría la semiautomatización? En, en los pulsadores que se apaguen a cierta hora más o menos y hagan por cierto tiempo. ¿Ya? No sería trabajo, pero para dos, Jovi, por el tema de que las lavadoras vienen con sus arranques de motor, puede tener alguna banda transportadora, depende de qué tan grande quieres hacer o quieres Es un almacenar. poco grandecita, Inge. Sí, aún así, en el caso de ustedes, no les evalúan tanto la parte mecánica, porque Sí. no llevan pues parte mecánica en la carrera, ¿no? Sino se enfoca más en la parte de la automatización misma del proceso. Entonces, si tú me dices es semi-automatización y yo más o menos te estoy entendiendo cómo estás pensando hacer, tal vez lo estás pensando hacer a través de temporizadores para el arranque de tus motores. Más o menos así, Inge. No sería para 2 personas, pero y estaríamos hablando solamente de arranques de motor. Algo así, más o menos mejorarlo, como para dos, Inge. ¿Alguna sugerencia? Eh, es que en el caso de la lavadora de hortalizas, no, pues, o sea, es bien puntual el proceso, es agarrar, que ingresen las hortalizas y realizar el proceso de lavado, ¿no? Y después de eso sale el Sí, producto final lavado y ahí pare de sufrir, digamos, ¿no? Hasta ahí nomás queda. sí, algo así Aumentaría sería. el secado o el envasado al vacío también, pues Inge. Ahí Ah, con dos ya sería. ay, 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 ay. Envasado al vacío. ¿Cómo van a realizar el envasado al vacío? Difícil. Empaquetado. El envasado al vacío suena más atractivo. El empaquetado, ¿cómo quisieran hacerlo? Lo que pasa es que estos agarran y los ponen en gangochos, pues caen directamente de la... No es tolva de admisión, es la banda de transportar una vez que ha terminado de lavar, comienza a botar el producto ya lavado y tienen normalmente ahí las bolsitas, ¿no? De tocuyo para comenzar a embolsar. Sí. Y ese proceso, por ejemplo, es manual. O sea, obviamente el producto está cayendo, pero el producto final al final llenan la bolsa y hay una persona ahí que está recibiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo Mm, harían más o menos esta parte? creo que se llenan en cajas de madera, Inge. ¿Algún sistema de empaquetado sobre eso sería? Podría, Más o menos. podría ser paletizado, pero Sí, algo así. justifica, o sea, les comprarían una máquina con lavadora de hortalizas con paletizado más. Porque el paletizado normalmente se lo consigue a través de actuadores neumáticos para que ayuden en el tema ya sea de armado de la caja, aunque tampoco justifica, porque generalmente estas empresas no son muy grandes, entonces hay que armar la cajita, prefieren comprarles ya armadas y lo único que hacen es el sellado.
pero justifica. No sabría decir. No creo que justifique. Lo que pasa es que estas máquinas, por el sector donde trabajan, no les van a pagar lo que es el incorporar este tipo de sistemas, ¿no? Ujú. Y hacerlo así como me estás explicando, a través de temporizadores, arranques de motor, por más de que sea un proyecto bastante grande, nos van a observar por el tema de dos personas, ¿no? Nos van a observar. Entonces, ¿qué haría Inge? ¿Qué Si quiere otro? hacerlo de dos, con un compañero. Claro, tal vez por el tema de costos o por el tema de que es grande, pero así como te digo, no, pues es que alguna cosa más que querramos ponerle, incluso para el tema del PLC, tampoco justifica el uso de un PLC. ¿Por qué? Porque por el tema de las características de los arranques de motores que necesitas, no necesitas pues muchos contactores, ¿no? Entonces, Y si averiguo, pero hasta mientras sería o empaquetado o sellado, ahí justificaría. a ver, a ver, te lo voy a poner así, lavadora, me dijiste, ¿no? Sí, Lavadora y empaquetadora de hortalizas. sí. ¿Quién es la otra persona con la que deseas trabajar? Juan Maita. No sé cómo se llama después. Juan Maita, ¿está por aquí en la lista? No, no ve. No, A ver. queríamos consultar de eso. Juan Maita. Hay que ver bien esto. Lo que pasa es que incluso les pueden observar, les van a decir, a ver, ya has hecho una lavadora, pero necesita estas cosas, digamos. Entonces, de ese lado también les pueden observar, porque estas máquinas son bien sencillitas, digamos, en su funcionamiento, ¿no? Así como me decías, ¿no? Arranque de motores, contactores, tal vez que funcione un cierto tiempo, es incorporar un temporizador, pero Sí, no es más complicado que eso. Entonces, incorporarle más cosas, incluso el tema de pesaje, todo eso, hay que ver si las personas que utilizan estas lavadoras les va a servir y van a pagar, ¿no? Porque hay, ya Inges, lo vamos a mejorar. ya, a ver, esto está pendiente todavía, ¿ya? Ok, Listo, gracias, Jovi. todo Inge. Ausberto Mamani Huerta, ¿está por ahí? Ya. Emilio Mamani Carvajal. Yo te dije, ¿Cómo estás, Emilio? Automatización de una selladora al vacío de un horno deshidratador de alimentos. en sí son dos proyectos, Inge, es selladora y el horno es otro proyecto. Y el proyecto del horno es como para dos personas, digamos, y la selladora para uno solo. El horno sería en realidad para uno, lo vas a hacer seguramente, bueno, no, si estamos hablando de productos deshidratados, de seguro que vas a usar quemadores. Entonces vas a usar un lazo de control de temperatura, entonces eso sería para una persona. Y el sellado al vacío podría ser para otra persona, pero no forma parte de la misma línea de proceso. Vas a tener tu horno, sacas y de ahí recién vas a meter a la selladora. Algo así es la figura. Ya, entonces, ¿cuál me sugiere? Porque he hecho presupuestos Y y así me sale. Que he hecho mis ajustes, ¿no? claro, lo que pasa es que la selladora al vacío, ¿cómo estabas viendo de hacer? Ya, mira, podrían trabajar de dos personas, pero el tema de sincronizar, a ver, primero va a trabajar el horno, luego va a trabajar la selladora,
va a haber una persona que una vez que termine de trabajar el horno va a sacar el producto y entra el trabajo de la selladora. No habría problema, podrías trabajar de dos así. ¿Los dos proyectos o uno solo? O puedes hacer solamente el horno deshidratador, ¿no? Porque el horno deshidratador, pero aquí tendrías que evitar el uso de un controlador directo, porque el controlador es solamente armar. Yo te recomendaría, la selladora al vacío, ¿cómo estabas pensando hacer? Eso lo estaba viendo, no sé si hacerlo vertical o horizontal. eh, Quería ver todavía diferencia de precio porque va a variar. La parte de el sellado, ¿cómo vas a hacer el control de la selladora? O sea, mm, No le entiendo esa parte, Inge. ¿Qué controlador se utiliza para eso? vas a usar un PLC, lo estabas pensando hacer solo con pulsador. El PLC más seguro. Ya. La selladora al vacío la vas a hacer con un PLC. Sí. Ya. Porque el otro sería el horno deshidratador. Ahí tendrías que usar una PT100, un controlador de llama, electroválvulas. Tendrías más elementos. Para eso, usar los 420 miliamperios, tal vez ya no usar igual un controlador, sino directamente un PLC. El problema del También. controlador para los proyectos, chicos, es que los controladores, en la experiencia que ya tienen, se arma y se configura, ¿no? Y después de eso pare de sufrir. Entonces, normalmente no se los considera como proyectos de grado porque normalmente son escalas más pequeñas, ¿no? Son cosas más pequeñitas. Entonces, si tú me dices, ya, voy a hacer la selladora al vacío empleando un PLC, perfecto. Si me dices, voy a hacer el horno deshidratador de alimentos, voy a usar mi PT100, voy a usar un transductor, 420 miliamperios, también voy a usar un PLC, control de llama y no sé, perfecto. Entonces, si en cualquiera de los dos eliges trabajar y lo haces con un PLC, no hay ningún problema. ¿Y ya puedo trabajar de dos, no? ¿O uno solo nomás para los dos proyectos? Si haces los dos en uno, pueden trabajar de dos personas. Si haces la Ya, Inge, le confirmo entonces. Ya, ya. voy a buscar uno que tenga plata. Ya, Emily, está bien, gracias. ¿Dónde está el amigo Beltrán y el amigo Alfío? Empaquetadora, selladora de cajas para productos alimenticios. Sí, dígame, ingeniero. ¿Está confirmado Confirmado. esto? Sí, positivo. ¿Ya? Positivo. ¿O sí? No hay más que aumentar ni reducir. Está todo en línea. Está de acuerdo a lo que me han explicado en clase, ¿no es cierto? Sí. Tal cual. Entonces, nosotros vamos a trabajar con actuadores neumáticos y vamos a hacer electroneumática y vamos a hacer la automatización para el sellado. Aparte, tenemos que usar motores reductores, ¿no? 1 o 2 motores reductores y finales de carrera. Perfecto, está muy bien. Está muy bien, chicos, gracias. Entonces, la parte mecánica, ingeniero, es decir, lo que son las bandas transportadoras, los rodetes y la estructura, lo vamos a tercializar, como me dijo, ¿no ves? Solo vamos a tener que explicar lo que es la electroneumática, los motores reductores, los finales de carrera y todo lo que es la automatización. Exacto, muy bien. Lo de ustedes es montaje y automatización. Lo que sucede es que en el caso de ustedes no pueden poner por completo, por ejemplo, diseño y fabricación, porque entra parte mecánica. Entonces, en el título estaríamos como tomando en cuenta de que ustedes van a diseñar, se van a presentar planos, cálculos, no solamente de la parte eléctrica, sino también de la parte mecánica. Entonces, en su caso de ustedes, como las materias que llevan no tienen ese enfoque, aunque hay algunos estudiantes que sí tienen experiencia y le meten, digamos, pero en el caso de la mayoría no se lleva pues esas materias en la carrera, ¿no? Entonces no se les exige. Entonces, Por eso, como le decía, pueden si me terciarizar.
usted sabe ingeniero, ¿no? Entonces, si me quisiera, yo tengo el conocimiento, digamos, de esa parte de las bandas transportadoras, los rodetes, cojinetes y toda la parte de estructura. Entonces, si existiera, yo haría el cálculo. Pero como no está existiendo, entonces lo tercializaría la parte de la estructura. Lo tomarías en cuenta como que estás terciarizando, no hay ningún problema, Alfredo, está bien. Ya, perfecto. Entonces solo la parte electroneumática, la parte de automatización, los motores y los finales de carrera, ¿verdad? Perfecto. Ya. Listo. Gracias. Listo, muy bien, gracias. Huanca Mamani Jonathan, Villarroel Terrazas José. Sí, Inge, aquí estoy. Estamos con limpieza y trituración de botellas, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Está confirmado? Sí, Inge, está confirmado. Ya, lo están haciendo entre dos personas. La parte de control, ¿cómo se va a realizar? Eso todavía estamos viendo el tema del control, porque estamos pensando que si va a ser manual o automático, eso estamos viendo todavía. Tendría que ser, como están haciendo incluso de dos, incluso tendría que ser automatizado, ni siquiera semiautomático, sino tendría que ser automatizado. Exacto, sí, estamos viendo eso. Ya. Ahorita estoy considerando que lo están tomando en cuenta como automatizado, porque si fuese manual ya no sería proyecto, pero ahorita les estoy tomando en cuenta así. ¿Ya? Sí. Ya, muy bien. Sánchez Quiroga José Manuel. Sí, Inge. Ya. Sistema de sellado y selección de productos. Sí, ¿Cómo se estamos, queda todo. cómo estamos trabajando con esto? Procedimiento de lo que va a ser el funcionamiento. Para el sellado, para seleccionar los productos, ¿cómo vas a trabajar? ¿Selección de productos por tamaño? Voy a utilizar automatización y finales de casera. Automatización. El sistema de sellado, ¿cómo lo vas a realizar? Voy a tratar de conseguir algo que se mueva de izquierda a derecha y con temporizadores voy a hacer que funcione junto con los finales de casera. ¿Temporizadores o el PLC? Porque después de eso viene la selección de productos. En la selección de productos, como van a ser dos filas, pienso usar lo que es finales de casera, porque usar otro tipo de... Mi idea era un sensor láser, pero sería meterme más a electrónica y yo quisiera estar en electricidad nomás, así que usar finales de casera nomás. Finales de carrera. Mm, solenoides, ¿cómo vas a empujar el producto? ¿Qué vas a usar? Me dices, va a seleccionar, entonces va a empujar el producto. ¿Cómo lo va a hacer? Va a ser como... Es como una base que va a ir girando con unos rodillos. Como unos rodillos. Eso sí, sigo buscando cómo... qué usar, porque en lo que investigué es un poco caro lo que está ahí. Estoy viendo cómo usar que se muevan los productos. Ya. Te lo dejaré esto pendiente. ¿Yo? Y vamos a guardar para que termines de confirmar algunos datos. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Gracias, José. Listo, gracias a usted. Escalera Calizaya Sergio. Sergio, cinta transportadora de separación de metal y no metal con PLC. Sí, ya hay o no hay. No, puedes hacer, pero tal vez me puedes explicar un poco de cómo vas a trabajar. Eso estaba investigando un Inge con una cinta transportadora con un PLC con un logo y no sé, pues estar viendo. Estaba averiguando los precios todavía Mm, para ver si me va a salir carito. ya.
Tienen que apresurarse, chicos. Hoy día, por ejemplo, vamos a plantear ya la primera tareita. Ya. Juan Maita estaba con la lavadora, eso está pendiente. Ya, chicos, ¿alguien más que quiera entrar en la lista? En realidad, toditos tendrían que estar ya anotados en la lista, por lo menos con alguna sugerencia, así como estamos trabajando con los que sí están, ¿no? En la lista. ¿Nadie más? Ya. Hay que completar esta lista, chicos. No, no se descuiden. No, miren, ya estamos varias semanitas de trabajo. Porque lo que sigue a continuación es que yo les planteé ya una actividad que la van a presentar la siguiente semanita que tenemos presencial y la van a traer en formato impreso. Entonces les había dicho, ¿no? La hermenéutica, la forma de trabajo que tenemos en la materia es, yo les voy a ir dando ya algunos aspectos que son de elaboración del perfil, ¿no? Que son prácticamente sus tareas para que ustedes vayan armando el perfil. Y una de ellas ya la estamos planteando hoy día para que se pueda presentar la siguiente semana, ¿ya? Entonces, hasta acá no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o alguien desea comentar algo para poder mostrarles la primera tarea. ¿Ya? Entonces, esta primera tarea consiste en que ustedes van a elaborar, ¿no? Lo que se conoce como matriz FODA. Este mismo documento como ejemplo, ¿no? Se los voy a dejar en la plataforma para que vean cómo lo tienen que armar. Y les voy a dar, bueno, esto tiene también las instrucciones y les voy a pasar el otro en Word para que lo puedan descargar igual y ese tienen que llenar y subir a la plataforma. Y en la clase presencial tienen que traerlo en físico, ¿no? Tienen que traerlo en físico para que podamos revisar. Y vamos a comenzar a revisar ya uno por uno, ¿sí? Entonces, esta primera tarea, esta primera actividad que van a tener, se la conoce como matriz FODA, ¿ya? La matriz FODA, bueno, en realidad son dos. Uno lo que se conoce como FODA y el otro que es el que nosotros estamos manejando, que se lo conoce como matriz FODA, ¿ya? La diferencia es, bueno, en el FODA solamente identificamos lo que se conoce como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No solamente identificamos. En la matriz FODA elaboramos en base a estas cosas que hemos identificado estrategias, ¿no? Las estrategias son actividades que ayudan a utilizar estos elementos que hemos identificado y mejorarlos, ¿ya? Esta herramienta se la conoce también como análisis de destinatario, ¿no? ¿Qué es el análisis de destinatario? Es a dónde nosotros estamos dirigiendo y estamos comenzando a analizar, ¿no? Fortalezas, así como su nombre lo indica, son cosas positivas, ¿no? Que generalmente van de carácter interno, es propio del proyecto, ¿no? Por eso habla de análisis. Oportunidades también es algo positivo, pero es algo que ya no depende de nosotros, ¿no? Depende de nuestro entorno. Las debilidades son consideradas como elementos negativos, que también son propios, son internos, ¿no? Y las amenazas, que prácticamente igual son de carácter negativo, pero no dependen de nosotros, ¿no? Sino depende igual del entorno. Entonces es por eso que se le conoce como análisis de destinatario, ¿no? Estamos comenzando a analizar el entorno, ¿no? El entorno tanto externo como interno del proyecto, ¿ya?
Entonces, ¿no? A ver, les hago una consulta, a ver, un poquito para tantear si se ha entendido esta parte. Si hablamos nosotros de fortalezas, ¿no? Decíamos que son cosas positivas propias de cada uno. Entonces, a ver, en el caso de por aquí, lo estoy viendo al amigo José Manuel. José Manuel, ¿alguna característica que tú tengas que sea positiva, que sea propia tuya? Me gusta investigar y le aprendo rápido. Cuando me explican un poco, un indicio, aprendo. Ah, ya, eso está bien, está muy bien, José. Entonces, asimilas rápido la información, ¿no? Esa es una característica propia interna tuya, asimilas bastante rápido, ¿no? Eso es algo positivo, ¿no? Que nosotros agarremos y entendamos rápido las cosas, entonces es algo positivo. Entonces sí sería una fortaleza, ¿no? ¿Qué sería una debilidad? Alfío, ¿cuál es tu debilidad? Las mujeres, dice el amigo Alfío. ¿Qué debilidad tienes, Alfío? ¿Alfío? Algún problema de conexión debe tener. Por ahí Emilio Carvajal, la misma pregunta. ¿Alguna, ¿Alguna debilidad que tengas? La debilidad, no te olvides, es algo que no es positivo, es negativo y que es tuyo, no es propio. Sí, estoy tratando de acumular toda la información que pueda para poder ver y que sea diferente, ¿no? Otros. Ya, no, no, pero no me refiero a eso, Emilio. O sea, te digo de forma así casi como personal, ¿no? ¿Qué debilidad tienes? O sea, alguna característica propia tuya, pero que sea negativa. Así como decía hace un momento José, pero de él era al revés, ¿no? El tema de asimilación, ahí depende de cada uno, ¿no? Cada uno entiende de diferente manera las cosas. Entonces él decía, ¿no? Yo asimilo, yo entiendo rápido cuando me explican, ¿no? Entonces asimilo, me concentro, esas características que son propias de él y son positivas. Pues a ti te estoy preguntando lo contrario. La parte mecánica sí me va a complicar y dije, ahí sí que voy a sufrir, porque creo que entra un poquito de mecánica y Ya, ahí lo voy a perder. ya, ya. Entonces Emilio dice, me falta un poquito más de conocimiento de la parte mecánica. Internamente no tengo conocimiento, sí tengo conocimiento de la parte eléctrica, no tanto mecánica. Entonces más adelante un poquito me puede llegar a perjudicar, dice, ¿no? Ya, está muy bien. Em, por ahí está Nelson Choqueta. La oportunidad es algo que no depende de ti, o sea, depende de afuera, pero es algo positivo. ¿Qué oportunidades crees tú que tienes, Nelson? Debe estar cenando el compañero. Wilson, ahí está. Hola, hola, Inge, ¿Cómo me estás? estaba hablando. Sí, te preguntaba. Entonces, en el caso de una oportunidad, la oportunidad es algo positivo. No depende de vos, pero ¿qué oportunidades crees que tienes? Para mi proyecto me pregunté, Inge. O de forma general. Cualquier oportunidad que creas que tengas. Por ejemplo, al tema de mi proyecto, el reto que tengo, por ejemplo, es de poder conocer bien el tema de programación y ampliar mi conocimiento más para el tema de control remoto de eh, plantas industriales. ¿Ya?
Ya, muy bien. Entonces ahorita eso no depende de ti. Que tú estés con la intención de aprender nuevas cosas, que obviamente el proyecto te va a impulsar, te va a motivar. No depende de ti porque es una necesidad que vas a tener y es algo positivo. Cualquier tipo de aprendizaje siempre es positivo, ¿no? Otro ejemplito, tal vez si no se entiende muy bien esto, es, no sé, a ver, ¿qué pasa si surge alguna oferta de trabajo, incluso, ¿no? Alguna oferta por ahí de trabajo. Entonces, la oferta de trabajo siempre es positivo, ¿no? Entonces, no depende de mí, porque en realidad yo no estoy generando esa oferta de trabajo. Es una empresa, es algo que está afuera, que está generando la oferta de trabajo, que a mí me puede llegar a beneficiar, ¿no? Entonces, las oportunidades tienen mucho que ver con eso, ¿no? O sea, son cosas que son positivas, pero que dependen mucho del entorno, o sea, de afuera. Ahora viene lo otro, las amenazas normalmente es lo más complicado, ¿no? Entonces, las amenazas es al revés, ¿no? Entonces, las amenazas son cosas negativas, pero que igual no depende de nosotros, depende del entorno, depende de afuera, ¿no? Entonces, aquí ya se los dejo de forma libre, si alguien desea participar. ¿Qué consideran ustedes una amenaza? ¿Cómo podría repetir, ingeniero, por favor? Ya, Alfio. Eh, la amenaza es algo obviamente negativo, no estamos hablando de una amenaza, pero no depende de ti, o sea, depende del entorno, o sea, depende de afuera. Es un factor externo, pero que es negativo, ¿no? Y que obviamente repercute en ti, ¿no? Eso es una amenaza. Entonces les preguntaba, ¿no? ¿Alguna idea que tengan sobre alguna amenaza? ¿No sería como un sabotaje de trabajo? Un sabotaje de trabajo. Uy, qué pesimista, José. Sí, podría ser. Yo no, me están haciendo el sabotaje de afuera, no depende de mí, y obviamente está alterando mi trabajo, ¿no? Los sistemas de protección, Los sistemas no de poner protección. los adecuados, es decir, no poner los sistemas de protección adecuados, ¿no? En los circuitos o en el tablero. Ah, ya. Eso sería una mala selección, pero la mala selección de equipos de protección no depende del entorno, porque el entorno no te está dando la selección. Uno está seleccionando y uno está armando, entonces. Y las bajas de tensión. Ah, ya. Comité de despacho de carga. Entonces, ya, eso ya no depende de nosotros, ¿no? Y al final el comité de despacho de cargas tiene que presentar un informe de qué es lo que ha sucedido. No sucede a menudo en las industrias. Las industrias más grandes, aprovechando el ejemplo de Alfío, eh, tratan de tener mucho cuidado con ese aspecto porque viene sanciones y viene el tema de, ¿qué se le dice a esto? Eh, es una responsabilidad legal, como daños y perjuicios más o menos, ¿no? Pasa de esa manera. Otro ejemplo ya un poquito más ligero, digamos, entre ustedes mismos, ¿no? Les decía, ¿no? A ver, ya, ¿qué pasa si hay una oferta laboral? Ya, una oferta laboral es positivo, no depende de mí. Ah, pero ¿qué pasa si a la misma oferta laboral vamos los 20 integrantes que estamos ahorita en la sesión? Nosotros mismos representamos una amenaza, ¿no? Entre nosotros, por el tema de competitividad laboral. Entonces, y se puede citar así, entre ejemplos como los que estaban mencionando ustedes, bastante técnicos y hay de muchos otros tipos también, ¿no? Entonces, ya viendo esto de forma un poco más práctica, miren, el análisis FODA funciona cuando esto que estamos haciendo ahorita, estamos detectando fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, funciona cuando trabajamos con más de una idea. O sea, no sirve si hacemos un análisis con una fortaleza, una oportunidad, una debilidad y una amenaza. En realidad, para que funcione la estrategia, esto se conoce como estrategia, tenemos que hacer por lo menos 5 de cada uno.
5 fortalezas, 5 oportunidades, 5 debilidades, 5 amenazas. No es tan fácil detectar. Cuando a ustedes les toque hacer esto, en el mejor de los casos sería ideal que tengan por lo menos 5, pero si llegan a 3 no hay ningún problema. Lo que sí, no pueden llegar menos de 3, o sea que agarren y pongan solamente 2 o solamente 1, ¿sí? De esa manera les voy a enseñar ahora a construir lo que es la matriz FODA, ¿no? El ejemplo que se está aplicando acá es un ejemplito que habla sobre el tema de diseño y fabricación de una cámara de pintura electrostática, ¿ya? Si alguna vez han visto este procedimiento, este proceso, la pintura electrostática se utiliza en muchos tipos de máquinas e incluso se utiliza en tableros eléctricos por el tema de acabado superficial y que se le pueden poner algunas propiedades, digamos, ¿no? El proceso consiste en lo siguiente, ¿no? Tenemos el proceso de pintado electrostático, tenemos una pistola con aire comprimido, la pintura electrostática viene en polvo, ionizamos la superficie sobre la cual deseamos trabajar y posteriormente comenzamos a pintar. Entonces, por ionización comienza a adherirse la pintura a la superficie. Es un principio eléctrico en realidad. Y después de eso viene la etapa de curado, ¿no? Entonces, en la etapa de curado hay pistolas de calor, en algunos casos se utiliza hornos, entra al curado y con eso se le da el último acabado superficial, ¿ya? Este proceso pues tiene un montón de pormenores, un montón de problemas, en el sentido de que yo utilizo la pistola y desperdicio mucho material cae al piso, por ejemplo. En el tema del horno, normalmente los hornos trabajan con quemadores atmosféricos que no tienen ningún sistema de control. Entonces, la temperatura del horno tiene que ser igual, o sea, en cualquier parte del horno tiene que estar igual de distribuida la temperatura. Entonces a veces no pasa eso y en algunos casos hay superficies que terminan con un mejor curado que otras superficies de la misma pieza. Entonces tiene pues algunas dificultades, ¿no? Pero bueno, algunas de las cosas que se han detectado, nuevamente solamente un ejemplito. En esta tablita era lo que les decía, sus fortalezas ustedes tienen que agarrar y llenar 5 debilidades, 5 oportunidades, 5 amenazas. Y esto que están viendo acá en el centro se lo conoce como estrategias. Yo saco una fortaleza, saco una oportunidad y realizo una actividad para mejorar. Siempre para mejorar, ¿ya? Lo que ustedes van a hacer acá es básicamente eso. Entonces les decía, ¿no? Tienen hasta 5, si pueden hacer más, incluso mejor. Pero mínimamente van a poner 3. Van a poner acá, todavía no tienen el título oficial del proyecto, pero van a poner el título que han puesto ustedes de referencia, ¿no? Sobre qué están trabajando, para que se entienda, ¿no? Sobre qué han hecho la matriz FODA. Entonces, en este caso, para esta cámara de pintura electrostática, se ha visto, ¿no? Como fortalezas, las cosas internas positivas. Uno, que el proceso sea semiautomático, ¿no? O sea, para lo que yo quiero hacer, quiero que sea semiautomático. No va a ser completamente automatizado, pero el otro proceso era manual, como les decía, ¿no? Entonces agarraban una pistolita, manualmente agarraban, cargaban, llevaban al horno y así, ¿no? Entonces yo quiero hacerlo semiautomático. Eso va a ser una característica propia, positiva de mi proyecto. Voy a emplear un controlador de temperatura, lo que quiere decir que esto me va a ayudar, por ejemplo, a mejorar el proceso de control y semiautomatización de lo que estoy queriendo hacer. Entonces también es algo positivo. Y que mi máquina tenga un controlador de temperatura es propio de mi proyecto, ¿no? Entonces son características positivas, ¿no? Propias del proyecto. En cuanto a las debilidades, tenemos por una parte el costo de adquisición de los insumos de implementación, ¿no? Yo estoy seleccionando equipos que son tal vez un poco caros, ¿no? Voy a seleccionar equipos que son un poco caros. Entonces, la debilidad, no se olviden, igual y tiene mucho que ver con características internas del proyecto, pero que son negativas.
Normalmente pasa eso. Entonces nosotros a veces no hacemos una correcta selección de los equipos y al final terminamos sobredimensionando mucho y terminamos comprando equipos con un costo muy inflado, o sea, muy caro y sin que sea necesario, ¿ya? Entonces a eso se refiere esto, ¿no? Entonces yo estoy seleccionando equipos bastante caritos y mi proyecto obviamente más adelante seguramente va a subir de costo. Pero bueno, o sea, eso es algo interno del proyecto, ¿no? Por aquí podría entrar lo que Alfio decía, ¿no? Tener problemas con los sistemas de protección, eso es, así como les decía, es algo negativo, ¿no? Es algo negativo, pero es interno, ¿no? Salvo que digamos que el mercado nos está dando, o las tiendas de donde estamos comprando, nos está dando equipos defectuosos. Entonces eso sería externo, ¿no? Las oportunidades, ¿no? Esto no depende de mí. La máquina, aunque no crean, es nomás requerida. ¿Por qué? Porque en muchos talleres de metalmecánica requieren este tipo de equipos porque fabrican sus máquinas, fabrican sus piezas y al final quieren darle un buen acabado y que sea durable aparte, ¿no? Entonces es nomás requerida, ¿no? Entonces eso no depende de mí, el mercado me dice eso, ¿no? La necesidad es del mercado. Entonces es algo positivo, sí. Depende de mí, no. Depende del mercado, o sea, de afuera. La máquina ya existe en el mercado. Existe, ¿no? Eso es competencia, ¿no? Depende de mí, no depende. Pero ya existe la máquina, ¿no? Entonces, esa podría ser otro aspecto negativo, así como amenaza, como les decía, que no depende de mí, sino depende de afuera. Cuando ustedes vayan a armar las estrategias se las arman fusionando las ideas. Yo agarro una fortaleza, agarro una oportunidad y elaboro una estrategia. Estas estrategias son actividades. Y no sé si notan, miren, la primera palabra que usan está en verbo infinitivo. O sea, tiene terminación ar, er, ir, or, ur. Miren, implementar, optimizar, incorporar, diseñar. Son actividades. ¿Ya? Entonces, acá se ha elaborado como estrategia el tema de... Yo tomo estas dos ideas en realidad. Se puede hacer eso también. O sea, que yo agarre dos ideas aquí, dos ideas de aquí, forme algo. Se puede hacer eso también. Depende, pero cómo redacten. ¿No? Depende mucho cómo redacten ustedes. Entonces aquí hablo de proceso semiautomático, de emplear un controlador, de que el equipo es requerido en el mercado. Entonces yo hago un análisis de eso. ¿Por qué es requerido el equipo en el mercado? Porque bueno, hay metalmecánicas como les había explicado, ¿no? Pero hay metalmecánicas grandes y hay pequeñas también, ¿no? Entonces, yo quiero implementar un sistema de control que permita al usuario realizar la configuración de forma sencilla y adaptable a cualquier tipo de empresa, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso del curado de la pintura, ¿no? El curado de la pintura se lo realiza a través de si el objeto es muy grande, es muy pequeño, en base a eso se hace, ¿ya? Entonces yo quiero implementar un sistema de control que permita al usuario realizar la configuración de forma sencilla y que se adapte, que el rato que el usuario quiera poner algo chiquito, trabaje igual de que si yo pongo algo más grande. En el caso de acá, ¿no? El costo de los insumos que estoy usando es caro, pero el equipo sigue siendo requerido, ¿no? Ahorita ya estoy utilizando para la siguiente, ¿no? Para lo que dice DO. Aquí era FO, fortalezas, oportunidades, aquí es DO, debilidades, oportunidades, ¿no? Entonces, acá por ejemplo se le ha puesto, ¿no? Optimizar el diseño de la máquina de tal forma que esté de acuerdo a la necesidad de cada empresa. También, miren, no voy a agarrar y sobredimensionar, sino lo que voy a hacer es poner lo necesario para esa empresa. Tal vez no necesita algo muy, muy grande, ¿no? Entonces necesita algo más pequeño y de acuerdo a eso voy a hacer la selección de todos los insumos que requiero, ¿no? Aún así, sigo aprovechando el mercado y estoy mejorando esta situación, ¿no? Del costo de adquisición de insumos. Después de eso viene esta otra parte, ¿no? Dice, el proceso es semiautomático, emplea un controlador, la máquina ya existe. Ahora estamos hablando de fortalezas y amenazas. Entonces vamos a diseñar un sistema automatizado de control de temperatura y homogenización del curado, ¿no?
Esto de la homogenización no existe en el mercado, como les comentaba, ¿no? Ponen un quemadorcito atmosférico, prenden su garrafa y lo dejan ahí un rato, digamos, ¿no? Entonces yo le voy a poner ventiladores, le voy a poner una PT100, el control de temperatura, ¿no? Entonces estoy mejorando esta situación y me voy a volver más competitivo, ¿no? Entonces de esa manera se maneja esta parte. Después dice, ¿no? Incorporar un sistema optimizado de recuperación de material para su reutilización. Normalmente esto de acá que son debilidades y amenazas es lo más complicadito, ¿no? Porque estaban tratando ustedes de convertir todo lo negativo del proyecto en algo positivo, ¿no? Pues, ¿qué quiero hacer acá? Como yo sé y les comentaba, ¿no? Agarran la pistolita, pintan y hay mucho material que cae al suelo y no se reutiliza, ¿no? Si los insumos que yo utilizo son elevados, puedo más o menos equilibrar con el tema de recuperar materia prima de la pintura, ¿no? Le voy a poner un ventiladorcito, ¿no? Para que pueda recuperar y voy a poner tal vez una caja, algo donde caiga toda la pintura electrostática recuperada y se pueda reutilizar, ¿no? Eso tampoco tienen las máquinas que yo he visto en el mercado, entonces me sirve como estrategia, ¿no? Entonces, de esa manera es que uno arma las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y elabora las estrategias. No se olviden, las estrategias, fortalezas, oportunidades, sale de una fortaleza, una oportunidad. El DO sale de una debilidad, de una oportunidad y así, ¿no? El FA sale de una fortaleza, una amenaza, de una debilidad, de una amenaza. Y de esa manera es que ustedes tendrían que armar su matriz FODA. Entonces, hasta acá, me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Si desean que les repita algo, tal vez. No, todo bien. ¿Ya? Entonces, bueno, el día de hoy hemos grabado la sesión. Nuevamente, por favor, chicos, es muy importante que concluyamos esto de la selección del proyecto, porque ahorita ya hemos planteado la primera tarea, que, bueno, la clase grabada, una vez que termine de renderizar el video, se las voy a subir, y que ya les voy a dejar la actividad para que ustedes presenten en el transcurso de esta semana y lo traigan en físico el siguiente jueves que tenemos clases en el instituto, ¿ya? Entonces, estamos quedando en eso. Ahorita ya tienen, los que no tienen tema, hay que ver de buscar un tema. Y los que ya tienen que ver de hacer esta primera actividad, ¿ya? Entonces, nuevamente les reitero la pregunta ya para terminar. Si alguien desea que repita algo, si hay algo que no se haya entendido. El ejemplito que hemos visto ahora se los voy a dejar en la plataforma. Y el documento como plantilla es un Word, donde ustedes tienen ahí ya la tablita armada del FODA. Solamente tienen que comenzar a colocar sus datos. Entonces eso también les voy a proporcionar. Entonces no sé si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, les envío un saludo cordial bastante grande. Que tengan una linda noche. Y nos vamos a ver la siguiente semana. Les agradezco mucho la participación el día de hoy y nos estamos viendo. Que pasen buenas noches. ¿Lista Inge, perdón? ¿Perdón? ¿Llamó lista Inge? Al momento de ingresar a la sesión se registra el ingreso que tiene. Listo, gracias. ¿Ya? No importa por el enlace que mandamos, ¿verdad? No pasa nada al fin. Ya. Listo, que les vaya bien, chicos. Estamos en contacto entonces. Que les vaya bien. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.